He tenido una racha de años bastante buenos aquí y en este video les comparto las bases de eso, cómo uno puede lograrlo la mayoría de los años. Siempre habrá cosas que no salgan según lo planeado. Cultivar vegetales no es fácil, no es sencillo cultivar excelentes vegetales de manera constante y durante todo el año. Puedo orientarte de muchas maneras que te permitirán tener éxito. Y hay 3 cosas en particular que me gustaría mencionar que volví a aprender el año pasado. Es como si estuvieras aprendiendo todo el tiempo y luego olvidas un poco y después Dios llegan recordatorios poderosos. El año pasado tuvimos 3 que fueron plagas. Esa siempre es una grande, pero fueron aún más fuertes, en particular los minadores de hojas en acelga y betabel y el minador de hojas de las aliáceas que mostré en un video reciente. Vaya, esa es una grande y tenemos que encontrar maneras de lidiar con ellos cuando regresen. La segunda fue el poder de un área pequeña para cultivar mucha comida. Así que en la cama de prueba de mi experimento de cultivo con y sin cavar, la cama en sí mide 1,5 metros de ancho por 5 metros de largo y en mi cálculo incluyo un camino al final y un camino al costado. Eso te da una idea justa de la cantidad de espacio utilizado. Así que son 11 metros cuadrados y esa cama dio 103 kilogramos de comida. ¿Cuántas verduras comes en un año? Ya es bastante: papas, cebollas, col, zanahorias, betabel y así sucesivamente. Y si multiplico todo Hermicus, son 1550 metros cuadrados. Eso me daría 14,5 toneladas de comida. Bueno, eso es más de lo que necesito incluso para mi huerto comercial. Aquí estoy vendiendo mucho. Pero en realidad lo que puedes hacer es pensar en reducir la escala, pero sembrar más densamente, y eso se relaciona con muchos videos que vamos a hacer durante el próximo año. Cosas como la siembra y plantación sucesiva y el intercalado de cultivos. Muchos métodos para obtener más de un pequeño pedazo de tierra. Ese es un factor realmente importante que debes tener en cuenta todo el tiempo cuando estás cultivando tu terreno. Reduce la escala en lugar de aumentarla, pero hazlo de manera más intensiva. Y el tercero del año pasado fue el poder del verano. Sé que suena un poco obvio, pero hasta el 19 de mayo incluso puedo ponerle una fecha específica. Las cosas iban avanzando, era primavera y el crecimiento no es rápido en la primavera. Tienes buenos niveles de luz, no mucho calor, y de repente fue como, wow, alguien encendió un interruptor, se calentó mucho y desde ese momento sentí que siempre estaba atrasado. Bastante inusual para mí, en realidad. Pero lo que aprendí de eso es que hay que estar adelantado porque en algún momento las cosas van a empezar a crecer muy rápido en el verano, lo cual es fantástico y significa que todavía podemos cultivar mucho, incluso plantando, sembrando y plantando a finales del verano para aprovechar el calor cuando llega el otoño. Pero hay que estar listo, estar adelantado, y eso se relaciona con donde estamos ahora porque es invierno. Probablemente puedas escuchar la lluvia en el túnel de plástico. Y bueno, ¿qué queremos estar haciendo afuera? ¿Qué podrías hacer afuera hoy durante el día? Bueno, literalmente no mucho hoy, pero la jardinería de invierno es genial porque te adelanta para la primavera. Así que solo mantén a raya esas malezas. Ten cuidado con las malezas que aparecen en el invierno. Obviamente depende de dónde estés. Si estás viendo esto en Estados Unidos continental y estás bajo la nieve, no aplica para ti, pero en zonas más templadas como esta, cosas como el pasto, berro amargo, chickweed, las malezas crecen mucho en el invierno y es mucho más fácil arrancarlas cuando están pequeñas. Así que puedes hacer cosas como deshiervar en invierno, no descuidar tu cosecha de invierno tampoco, limpiar donde sea necesario y tal vez cubrir con cartón o plástico si necesitas hacerlo. Haz eso tan pronto como puedas. No esperes a la primavera, porque en primavera hay mucho trabajo. No tanto como en verano, pero sí se pone muy movida. Así que siempre tengo un pequeño lema. Es estar una semana adelantado y pensar en esos términos. No esperes a hoy para hacer el trabajo de hoy. Hazlo ayer. Y en parte eso es porque así es la vida, ya sabes, la vida. Pasan cosas en la vida y te alejan de, digamos, tu trabajo en el jardín. Así que si estás adelantado, eso te da tiempo y te pone en una buena posición para ayudarte a seguir adelante. A partir de aquí he hecho una pequeña lista de buenos puntos a tener en cuenta y consejos que puedo darte para que tengas más éxito este año. Así que vamos a echarle un vistazo a eso en el invernadero. Por cierto, suscríbete a mi canal porque así te mantendrás al día con los consejos sobre todas estas cosas de las que estoy hablando y cómo te ayudarán a cultivar vegetales fantásticos durante todo el año. Así que el suelo es el primer requisito clave para tener éxito. Es la base de todo. Y sí recomiendo el método sin cavar.
Como habrás notado, simplemente hace la vida mucho más fácil. Tienes menos maleza, se necesita menos tiempo de preparación y obtienes resultados fantásticos. Eso se relaciona con el compost y la elaboración de compost, que es algo separado y a la vez no lo es. Es una parte integral de todo. No lo mencionaré de nuevo, pero definitivamente es algo que debes investigar. Haz un buen compost y lo disfrutarás. Luego tenemos las partes menos agradables de las que tienes que estar pendiente. Así que esas son las malezas que ya mencioné y eso es algo continuo durante todo el año. Deshiervar. Parece que no es algo glamoroso y creo que por eso a veces se descuida. Y cuando se descuida, te atrasas y las malezas se apoderan de todo. Y eso no es nada divertido. He estado en esa situación, sé cómo es y de hecho eso es una buena motivación. Realmente he aprendido de mis errores con las malezas y lo principal que he aprendido de toda una vida de experiencia es que hay que adelantarse a las malezas. Por ejemplo, si estás pasando la asada, pásala. El viejo dicho es pasa la asada antes de verlas. Así que eso es realmente cuando están muy pequeñas. Y eso está por venir ahora en la primavera, así que estás observando, estás buscando las malezas, no esperes a que se te vengan encima. Las plagas es una historia un poco similar, ya sabes. Si esperas hasta que, o si pasa que las plagas llegan a tu siembra y se lo comen todo, bueno, para entonces no hay mucho que puedas hacer, así que conviene investigar un poco sobre las plagas. Asegúrate de saber qué es posible, qué podría pasar. Eso es diferente para cada verdura y ambos temas se mencionan ampliamente en mi libro No Dig. Así que, aunque se llama No Dig, también trata de mucho más que solo ese método. Tiene mucha información sobre cómo cultivar verduras, las plagas probables para cada verdura y cómo lidiar con ellas. Y luego está cómo influye el clima en eso. Y encontrar buenos consejos, como por ejemplo cuándo sembrar según dónde estés, hará una gran diferencia en lo que te va a funcionar. Así que solo asegúrate de estar consciente de tu clima y de cómo se relaciona, por ejemplo si estás viendo videos. Este es un clima oceánico templado. En términos estadounidenses es la zona 8. Hay muchas formas de describir el clima, pero necesitas conocer los parámetros aproximados. Como la última helada en primavera, esa es la fecha probable en la que todavía podría helar. Aquí es el 16 de mayo. Créelo o no, ya sabes, con un clima templado, pero aún podemos tener una helada porque estamos en una especie de hondonada. Así que todas esas cosas variarán según donde estés y realmente te ayuda a tener éxito cuando las conoces, porque tener éxito en gran parte se trata de reducir los fracasos. Es muy fácil tener fracasos. Cultivar verduras, ya sabes, de nuevo, yo aprendí por las malas, por eso te estoy compartiendo todos estos parámetros clave. Entonces, ¿cómo decides qué vas a cultivar? He conocido personas que dejan que esa decisión la determinen siguiendo las leyes, las reglas de la rotación y evitando plagas y enfermedades, pero la rotación para mí es un concepto anticuado, especialmente cuando no se cava. Te da libertad porque el suelo está tan sano y fértil todo el tiempo que básicamente puedes cultivar lo que quieras comer, así que eso es lo que quieres hacer. Haz una lista de lo que quieres cultivar y cosechar, y a partir de eso puedes decidir qué semillas conseguir. Y eso no es tan fácil porque depende mucho de lo que se ofrezca según el lugar donde estés. Y no siempre sabes qué calidad tienen. Por ejemplo, qué tan frescas son las semillas que decides comprar. Y en los paquetes de semillas ponen sembrar antes de, o en realidad ponen más bien el año de empaque. Esa es la referencia de cuán viejas son las semillas en un paquete, y aún así no es una referencia real, solo te está diciendo cuándo las semillas se pusieron en el paquete, pero podrían ser bastante viejas ya. Y me he dado cuenta de esto al guardar mis propias semillas, que es otra opción. O compras semillas o guardas algunas semillas. Guarda tantas como puedas. Revisa los videos que hemos publicado sobre eso, solo para darte algunos consejos básicos. Pero cuando las semillas que compras ya pueden tener cierta edad, de hecho, casi seguro que sí, probablemente no sean frescas. Entonces, eso significa que si piensas, ¿cuánto tiempo puedo guardar la semilla antes de sembrarla el próximo año? A menudo puedes guardarla siempre y cuando esté fresca y seca. Lo más importante es que esté en aire seco. Las semillas se conservan mejor, así que yo no las guardaría en un invernadero o túnel de plástico. He visto que mucha gente lo hace. Ese no es un buen lugar para guardar tus semillas, porque en realidad aquí es bastante húmedo, así que guárdalas en una habitación de tu casa. Ojalá haya un poco de calefacción, lo suficiente para mantener el aire un poco más seco. Y cuando guardes tus propias semillas, aplica lo mismo. Y luego revisa mi calendario y mi diario sobre esto, porque esto lleva al siguiente punto de cuándo vas a sembrar tus semillas. El momento es muy importante y cada verdura es diferente. Y de hecho, un año hice un curso bastante temprano aquí en febrero. Y un tipo vino y me hizo una pregunta muy pertinente. Él dice, entonces tengo estas plantas de coliflor, ¿sabes? ¿Cuándo las voy a trasplantar afuera?
Y le dije, espera un minuto, esto es febrero, ya tienes plantas de coliflor, las sembraste en enero y eso es... Le pregunté, bueno, ¿por qué las sembraste en enero? Porque hay un viejo dicho, en realidad si siembras semillas en enero no tendrás que comer nada. Así que básicamente solo espera, empieza a sembrar. Finales de febrero es un buen momento, pero de todos modos él ya tenía estas plantas listas en febrero para trasplantarlas y casi seguro que iban a morir porque es muy temprano. Hay viento, hay lluvia, no hace mucho calor. Incluso si pones una cubierta podría volarse, ya sabes, ese tipo de cosas. Así que no tengas prisa, tómate tu tiempo con tus siembras, planifícalas durante el año. Tienes todo un año por delante para sembrar y cultivar. Y luego tienes todas tus semillas, ¿qué vas a hacer con ellas? Bueno, son valiosas. Aprende un poco sobre propagación, hemos subido bastantes videos sobre esto. Puede hacer una gran diferencia convertir tus semillas en hermosas plantas. Y luego, ¿cómo vas a cuidar tus plantas cuando las trasplantes afuera? Te recomiendo invertir en un poco de manta térmica de 25 o 30 gramos por metro cuadrado, aproximadamente 1 onza por yarda cuadrada. Ese es el grosor. No compres la más gruesa y barata, que por defecto a menudo se vende sin que la gente siquiera sepa que existe algo así. Busca una de 25 a 30 gramos por metro cuadrado y ese será un material que protegerá tus plantas mejor y durará varios años, lo que permitirá que tus siembras tempranas tengan mucho más éxito. Y luego para el uso en verano, una cubierta no es tanto de manta térmica sino de malla, y esa es una tela más resistente, de nylon tejido, que mantendrá alejadas las plagas. Esas dos cubiertas realmente marcarán la diferencia en el éxito de tu año. Y la última es sobre la cosecha. ¿Cuánto sabemos todos y cuánto más podemos aprender sobre cómo cosechar cada tipo de verdura y las distintas maneras de saber cuándo están listas? Un pequeño ejemplo son los jitomates, y apenas aprendí recientemente sobre cosechar los jitomates cuando están medio maduros. Se llama la etapa pintona. Eso lo aprendí del buen Joe Lampold, Joe Garner, en Estados Unidos. Buena información de él, y de esa manera terminan de madurar en tu casa. Sorprendentemente no pierden mucho sabor. Pero lo que significa es que le quita un poco del estrés de crecimiento a tu planta, lo que le permite seguir creciendo y madurando más jitomates. Así que solo pequeños detalles como ese pueden hacer una gran diferencia. Hay mucho por aprender. No olvides revisar mis cursos en línea sobre cómo cultivar verduras, cuidar el suelo, también todos esos diferentes aspectos. Y ahora es un buen momento para aprender. Suscríbete para el próximo año y te mantendremos al tanto de todo lo que he mencionado.